Un niño oyó gritos en el bosque y encontró un pequeño osesno gris atrapado entre unas rocas, temblando y solo. Lo liberó, pensando que el peligro había pasado. Pero solo unos minutos después, el suelo comenzó a temblar y toda la manada de osos salió de entre los árboles, rodeándolo por todos lados. Lo que sucedió a continuación, nadie podría haberlo imaginado. El bosque estaba lleno del aroma de los pinos y la tierra húmeda, y los rayos del sol se filtraban a través del dosel en estrechos haces. Los pájaros se dispersaron cuando un grito desesperado resonó entre los árboles, un sonido débil y agudo, no de una presa, sino de algo indefenso. El niño se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, y siguió el ruido hasta que lo encontró. Un pequeño osesno gris, atrapado entre dos pesadas piedras, con el pelaje enmarañado y las diminutas patas agitándose. El miedo debería haberlo hecho retroceder. Todo el mundo sabía que no se debía jugar con los osos pardos. Un osesno solo nunca estaba realmente solo, la madre siempre estaba cerca. Sin embargo, la visión de la criatura que luchaba por sobrevivir atravesó su miedo. Cayó de rodillas, raspándose las manos contra la piedra áspera mientras intentaba separar las rocas. El osesno gimió, con los ojos muy abiertos por el terror. «Aguanta», susurró el niño, aunque sabía que el cachorro no podía entenderlo. Empujó con todas sus fuerzas y finalmente consiguió separar una piedra lo suficiente como para sacar la pata del cachorro. El pequeño oso cayó en sus brazos temblando, con su aliento caliente contra la piel del niño. Por un momento, el corazón del niño se llenó de triunfo y alivio. Lo había conseguido. Había salvado una vida. Pero entonces el bosque se quedó en silencio. Demasiado silencio. Un sonido gutural y profundo resonó entre los árboles, haciendo vibrar el suelo. El niño contuvo el aliento, levantó la vista y se quedó paralizado. De entre las sombras comenzaron a surgir formas enormes. Uno tras otro, los osos pardos entraron en el claro, con los hombros agitados y los ojos ardientes de sospecha. No eran uno ni dos, sino toda una manada que lo rodeaba. Sus pesadas patas aplastaban la maleza y su pelaje se erizaba, mientras gruñidos bajos llenaban el aire. El niño apretó con más fuerza al cachorro, con el pulso retumbando en sus oídos. 10 minutos antes, había salvado una vida. Ahora, rodeado por un círculo de poder y músculos, se dio cuenta de que la suya podía estar pendiendo de un hilo. Lo que hicieron los osos a continuación dejaría sin palabras incluso a los cazadores más valientes. Los pulmones del niño ardían mientras intentaba estabilizar su respiración. El cachorro en sus brazos gimió, presionando su pequeña cabeza contra su pecho, como si se escondiera de la tormenta de gruñidos que los rodeaba. Cada sonido, cada vibración de la tierra le decía lo que sus ojos ya habían confirmado. Estaba rodeado por gigantes. El primer oso pardo que había aparecido era sin duda la matriarca. Su corpulencia se elevaba sobre el claro, su pelaje era espeso y estaba lleno de cicatrices, y su rostro era una máscara sombría de sospecha. Detrás de ella aparecieron otros 3 osos, cada uno casi tan enorme como ella, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaban el aire. El niño también podía olerlos, el almizcle del pelaje salvaje, el olor acre de la tierra y los pinos que se adhería a su pelaje. Quería correr. Todos sus instintos le gritaban que huyera hacia los árboles, pero sus piernas no se movían. Sabía lo que todos en su aldea habían aprendido desde que nacieron. Nunca se huye de un oso pardo. Dar la espalda era invitar a la persecución, y ningún humano podía escapar de tal poder. La matriarca bajó la cabeza y lo miró fijamente. Un rugido sordo salió de su garganta, haciendo temblar el suelo. El niño tragó saliva. Le temblaban las manos mientras intentaba bajar a la cría al suelo, con la esperanza de que ver a su bebé sana y salva calmara su furia. En cuanto las patas del cachorro tocaron la tierra, corrió tambaleándose hacia su madre. La matriarca avanzó, moviendo sus enormes hombros con una gracia letal, y empujó al cachorro con el hocico, olfateándole el pelaje. El niño se quedó paralizado,
con el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que creyó que los osos podían oírlo. El cachorro soltó un pequeño chillido y arañó el pecho de su madre, como para explicarle lo que había pasado. La gran osa gruñó, pero no al niño, sino a las rocas que aún yacían donde había quedado atrapado el cachorro. Giró la cabeza lentamente y fijó sus ojos ámbar una vez más en el humano que había tocado a su cría. Los otros osos se acercaron más, formando un muro viviente de pelaje y músculos a su alrededor. Era pequeño, una figura frágil en un círculo de depredadores. Las rodillas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguido, a sostener la mirada de la matriarca. «No quería hacerte daño», susurró con voz temblorosa. «Solo intentaba ayudar». Por supuesto, sabía que los osos no podían entender sus palabras. Sin embargo, algo en su tono, en la forma en que se mantenía firme a pesar del terror que lo ahogaba, pareció cambiar el aire. La matriarca no atacó. Se limitó a mirarlo, respirando lenta y pesadamente, como si sopesara la intención del niño frente a la cruda ley de la naturaleza. Detrás de ella, uno de los osos más jóvenes gruñó y dio un paso adelante, mostrando los dientes. El niño se puso rígido, seguro de que había llegado el fin. Pero en un instante, la matriarca giró su enorme cabeza y mordió al más joven, haciéndolo retroceder con un gruñido enérgico. Su autoridad era absoluta. Nadie tocaba al niño sin su permiso. El claro quedó sumido en un silencio incómodo. El niño respiraba con dificultad. Su visión se nublaba por el miedo y el agotamiento. Le temblaban los brazos y las piernas, pero no se derrumbó. Instintivamente, sabía que si caía, ahora se convertiría en presa. El cachorro chilló de nuevo y se tambaleó hacia él, como si estuviera dividido entre su madre y el niño que lo había liberado. Se apretó brevemente contra su espinilla antes de volver corriendo al lado de la matriarca. Pareció que un murmullo recorrió la manada, aunque ninguno de ellos emitió ningún sonido. En ese momento, el niño se dio cuenta. Lo habían visto, habían entendido a su manera que había hecho algo que ningún cazador, ningún depredador habría hecho. Había perdonado a uno de los suyos. Los minutos se hicieron eternos. El niño tenía la garganta seca y el pulso acelerado por el pánico. Los osos dieron una vuelta, luego otra, y finalmente se detuvieron, sentándose sobre sus cuartos traseros y observándolo con ojos fijos. No era una postura de ataque, pero tampoco de confianza, era de juicio. La matriarca volvió a dar un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aliento cálido y almizclado que salía de sus fosas nasales. Su enorme pata se clavó en la tierra a pocos centímetros de sus pies, con las garras como cuchillos brillando a la luz. Todo el cuerpo del niño le gritaba que se derrumbara, pero se mantuvo firme, con los hombros rectos. Ella se inclinó hacia adelante, rozando con su enorme hocico el aire cerca del pecho del niño y olfateando profundamente. Su aliento agitó la camisa del niño, que sintió el calor de su presencia contra la piel. Ella gruñó suavemente, no con la amenaza gutural de antes, sino con un sonido más grave, que vibraba como una pregunta. El chico bajó la mirada, no en señal de sumisión, sino de respeto. Lentamente, con deliberación, puso la mano en el suelo con la palma abierta, mostrando que no llevaba ningún arma. La otra mano se aferraba al pecho, donde yacía el cachorro momentos antes. «Está a salvo», susurró de nuevo. «Gracias a mí». Las orejas de la matriarca se movieron. Durante un largo e insoportable instante, se quedó allí, con la mandíbula lo suficientemente cerca como para acabar con su vida de un solo mordisco. Pero no lo hizo. En lugar de eso, resopló una vez, con un sonido profundo y gutural, y retrocedió. Giró la cabeza y resopló a los demás. Para su sorpresa, el círculo se aflojó. Los osos se hicieron a un lado, sin retroceder, pero abriendo un camino. El niño parpadeó incrédulo. Su cuerpo temblaba. Su respiración era entrecortada, pero el significado era claro. Le habían perdonado la vida. Más que eso, le habían reconocido. Dio un paso lento hacia atrás, luego otro, hasta que se detuvo justo fuera del círculo. La matriarca no le siguió.
Se quedó junto al osesno, con su enorme cuerpo a modo de escudo, siguiendo con la mirada al niño hasta que desapareció entre los árboles. Solo cuando el bosque lo envolvió, se derrumbó de rodillas, sollozando de alivio. Le temblaban las manos, le agitaba el pecho, pero a través del terror había una chispa de algo más: asombro. Se había enfrentado a la manada y había sobrevivido, no porque fuera más fuerte, sino porque durante un momento imposible, la misericordia había prevalecido sobre el instinto. Sin embargo, mientras regresaba tambaleándose hacia la seguridad de su aldea, un pensamiento se le resistía. Lo que había visto no era un final, era un comienzo. Los osos le habían perdonado la vida, sí, pero un vínculo así entre humanos y bestias no podía existir sin consecuencias. En algún lugar de las profundidades del bosque, el suelo aún conservaba la huella de sus pasos, y junto a ellos, las pequeñas huellas del osesno. La historia de aquel día estaba lejos de terminar. El niño retrocedió tambaleándose por el bosque, con el cuerpo temblando de agotamiento y la mente confusa por imágenes que apenas podía comprender. El sonido de los gruñidos aún resonaba en sus oídos, y el calor del aliento de la matriarca aún le quemaba la piel. Se arrastró hacia adelante, tropezando con las raíces, hasta que los árboles se abrieron y llegó al claro donde el humo de la aldea se elevaba hacia el cielo. Las voces se alzaron cuando los primeros centinelas lo divisaron. Es el niño. Ha vuelto. Corrieron hacia él con la cara llena de sorpresa. Tenía la ropa hecha jirones, los brazos arañados y los ojos ardientes, con una mirada salvaje que nunca habían visto antes. Las madres jadeaban, los niños se aferraban a sus padres y pronto todo el pueblo se agolpó a su alrededor, lanzándole preguntas como flechas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? ¿Has visto a los osos? El pecho del niño se agitaba mientras intentaba hablar, pero tenía la garganta tan seca que las palabras solo salían entrecortadas. El osesno estaba atrapado. Lo liberé, y entonces llegó la manada. Un murmullo recorrió la multitud. Un hombre negó con la cabeza, incrédulo. ¿La manada? ¿Quieres decir que eran más de uno? El niño asintió temblando. Toda la familia. Me rodearon. Una anciana se abrió paso entre la multitud, con el rostro arrugado y grave. Y sin embargo, estás vivo. ¿Cómo es posible? El niño tragó saliva con dificultad y miró de un rostro a otro. Porque me dejaron. Vieron lo que hice. No me hicieron daño. Se le quebró la voz al recordar lo sucedido. Creí que iba a morir, pero me perdonaron la vida. Los aldeanos estallaron en murmullos con voces divididas entre el asombro y el miedo. Algunos sacudían la cabeza, murmurando oraciones contra los espíritus malignos. Otros susurraban que era una señal de la tierra, un regalo o una advertencia. Un cazador corpulento dio un paso al frente, con el ceño fruncido por la sospecha. Ningún oso perdona la vida a un humano, dijo con voz ronca. Y menos aún cuando hay un cachorro de por medio. Si te interpones entre una madre y su cría, no sales con vida, a menos que... Entrecerró los ojos. A menos que estés mintiendo. El niño se puso rígido, con la ira y el miedo mezclándose en su pecho. No estoy mintiendo, salvé al cachorro. Ellos me vieron hacerlo, me rodearon, pero no me mataron. Ellos abrieron un camino y me dejaron ir. La multitud volvió a jadear, algunos cubriéndose la boca, otros retrocediendo como si las palabras del niño encierraban un peligro. El cazador escupió al suelo. Imposible. Los osos no muestran piedad. Si has sobrevivido, es solo porque estaban distraídos o porque planean volver aquí. La madre del niño, que se había abierto paso entre la multitud, abrazó a su hijo con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. No digas semejante veneno, le espetó a la cazadora. Mi hijo arriesgó la vida y ha vuelto con nosotros. ¿Lo llamas mentiroso para proteger tu miedo? La anciana levantó la mano, silenciando la discusión. Su mirada se posó con severidad sobre el niño. Cuéntanoslo otra vez. Despacio. No te dejes nada. Y así lo hizo. Describió al osesno sus gritos, las rocas que le inmovilizaban la pata.
Contó que tiró con todas sus fuerzas hasta que las piedras se movieron y liberaron a la temblorosa criatura. Luego habló del silencio que siguió, de las siluetas que emergieron del bosque, del círculo de cuerpos enormes, de los ojos de la matriarca y del gruñido del oso más joven, acallado por la orden de ella. Describió cómo bajó al cachorro, cómo corrió hacia su madre y cómo, contra todo pronóstico, la manada lo dejó marchar con vida. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la multitud. Solo el crepitar del fuego de la aldea llenaba el aire. Finalmente, la anciana habló. Si eso es cierto, entonces es algo que nunca he oído en toda mi vida. Los osos son los reyes de la selva, temidos por todos. Sin embargo, perdonaron la vida a un niño por un acto de misericordia. Miró a su alrededor con voz firme. ¿Qué significa eso para nosotros? Los cazadores murmuraron sombríamente. Significa peligro. Si los osos se sienten cómodos cerca de nosotros, la aldea sufrirá. Pero otros negaron con la cabeza. No, significa esperanza. Si incluso la bestia más feroz puede mostrar compasión, tal vez debamos aprender algo de ello. La historia del niño se extendió rápidamente, llegando a todas las cabañas, a todas las hogueras. Los niños la repetían en susurros, con los ojos muy abiertos, mientras sus madres los acercaban a ellas, sin saber si consolarles o advertirles. Los cazadores afilaron sus lanzas hasta bien entrada la noche, murmurando que ninguna misericordia borraba la amenaza de las garras y los dientes. Otros se reunieron en la cabaña del anciano, hablando en voz baja de milagros, de lecciones ocultas en la naturaleza. Mientras el niño yacía despierto, mirando el techo de paja sobre él, oyó las voces que se propagaban en la noche. Algunas lo alababan, otras lo dudaban, todas ellas obsesionadas por la imagen de la manada. Le dolía el pecho por el cansancio, pero también por algo más, una certeza inquebrantable. Sabía lo que había visto, sabía cómo lo habían estudiado los ojos de la matriarca, no como una presa, sino como algo más. Sabía cómo se había apretado contra su pierna el cachorro antes de correr hacia su madre. Sabía que no había sobrevivido por casualidad, pero también sabía algo más oscuro. Esto solo era el principio. La manada lo había perdonado, sí, pero un vínculo así, un acto de confianza tan imposible, no permanecería oculto. La aldea se debatiría con ello y la propia naturaleza exigiría algo más. Mientras el amanecer pintaba el horizonte, el niño susurró para sí mismo: «Me han dejado vivir. Ahora debo demostrar que soy digno». Y en algún lugar profundo del bosque, como si fuera una respuesta, un rugido sordo y retumbante resonó entre los árboles, llevando consigo tanto una promesa como una advertencia. Para la siguiente luna, la historia del niño y los osos pardos se había extendido mucho más allá de la aldea. Los comerciantes la llevaron río abajo, los pastores la repitieron por las llanuras y pronto la gente de los asentamientos vecinos vino a escucharla por sí misma. Lo que había comenzado como el tembloroso relato de un niño se estaba convirtiendo en algo más grande, una historia que exigía una interpretación. Algunos llegaron con reverencia, convencidos de que los osos eran mensajeros de los espíritus. Ningún animal perdona la vida a un humano, decían. Si el niño vive, es porque la tierra misma lo ha elegido. Estos visitantes se inclinaban ante el niño y dejaban ofrendas en la cabaña de su familia. Cuentas, tallas de madera y trozos de tela bordados con símbolos de osos. Le pedían que contara la historia una y otra vez, pendientes de cada palabra, buscando un significado oculto en sus pausas y gestos. Pero otros llegaron con recelo, murmurando que tal misericordia era antinatural. «No es una bendición», advertían, «es una maldición. El niño ha sido marcado. Un día, los osos volverán para reclamarlo, o peor aún, a todo el pueblo». Estos hombres instaron a los ancianos a desterrarlo al bosque, a romper el vínculo antes de que se hiciera demasiado fuerte. El miedo agudizó sus voces y en algunos corazones se arraigó más profundamente que el asombro. Dentro de la aldea, la división se hacía más marcada con cada día que pasaba. Alrededor del fuego,
Las familias susurraban con vehemencia, algunas llamándolo elegido, otras maldito. Las madres apartaban a sus hijos cuando él pasaba, mientras otras animaban a los pequeños a seguirlo, a tocar su mano como si les diera protección. Los cazadores eran los más divididos de todos. Algunos insistían en que había que cazar a los osos antes de que se atrevieran a acercarse de nuevo a la aldea. Piedad o no, sus garras siguen siendo garras, argumentaba uno. Vamos a arriesgar la seguridad de nuestros hijos por el capricho de unas bestias. Pero otros, recordando cómo la matriarca había hecho callar a los suyos cuando amenazaron al niño, se preguntaban en voz alta si no habrían juzgado mal a los animales salvajes. Quizá la fuerza y la compasión puedan ir de la mano, decían en voz baja. El propio niño se convirtió en el centro de la tormenta. No podía caminar por el pueblo sin sentir el peso de todas las miradas. Algunos lo observaban con admiración, otros con miedo, pero todos con intensidad. Intentaba mantenerse al margen y pasaba los días cerca del río, donde el cachorro había gritado por primera vez. Allí, lejos de las discusiones, escuchaba el bosque. A veces creía oír todavía el débil sonido de la respiración de la matriarca o el chillido de alivio del cachorro. Esos recuerdos lo anclaban cuando las voces de la duda se hacían demasiado fuertes. Una tarde, los ancianos convocaron un consejo. Toda la aldea se reunió en el claro central, con antorchas encendidas y rostros tensos. La mujer más anciana, con voz baja pero firme, se dirigió a ellos. Estamos divididos. Algunos lo llaman una bendición, otros lo llaman una maldición. Pero una verdad nos une a todos. El niño está vivo y los osos lo dejaron vivir. No podemos ignorar eso. El cazador, con la cara marcada por cicatrices, se levantó con la mandíbula apretada. Yo estaba allí la noche que las hienas se llevaron nuestras cabras. Conozco la crueldad de la naturaleza. La misericordia no está en su naturaleza. Si nos permitimos creer que esta historia es un regalo, nos volveremos débiles, y la debilidad nos matará. Pero otra aldeana, una joven con fuego en los ojos, le respondió: ¿Y qué hay del cachorro? ¿Lo habrías dejado morir? ¿Habrías ignorado sus gritos? Este niño hizo lo que ninguno de nosotros habría hecho. Y gracias a él, los osos nos han mostrado algo que nunca habíamos visto. ¿Es eso debilidad o es fuerza? El debate se desató como una tormenta, con voces que se enfrentaban y el miedo que chocaba con la fe. Algunos exigían que se derribara el santuario junto al río antes de que se convirtiera en un lugar de culto. Otros prometían construirlo más alto para honrar el vínculo que había salvado a su hijo. Durante todo ese tiempo, el niño permaneció sentado en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. Cuando por fin se acallaron las voces, todos los ojos se volvieron hacia él. El anciano asintió suavemente. «Habla, niño. Tú estabas allí. Dinos qué significa». El niño se levantó lentamente. Su cojera se acentuaba a la luz de las antorchas. Al principio, su voz temblaba, pero se fue estabilizando a medida que hablaba. «No sé si es una bendición o una maldición. Solo sé esto. Cuando liberé al cachorro no pensé en espíritus, ni en presagios, ni en el destino. Solo pensé que una pequeña vida estaba sufriendo y que yo podía ayudarla. La madre podría haberme matado, pero no lo hizo. Vio lo que hice. Me perdonó la vida. Esa es la verdad. Y lo que significa, eso lo debemos decidir nosotros». Se hizo el silencio, solo roto por el crepitar de las llamas. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de la honestidad. Algunos asintieron, conmovidos por su humildad. Otros fruncieron el ceño, insatisfechos, con el miedo aún carcomiéndoles por dentro. Más tarde, esa noche, cuando el consejo se dispersó, los susurros llenaron el aire. Quizás el niño ha sido elegido, quizás está condenado, quizás los osos volverán. La aldea no estaba más cerca de la unidad que antes, pero la historia había calado demasiado hondo como para ser silenciada. Y lejos, en lo profundo del bosque, unos ojos dorados brillaban en la oscuridad. La matriarca estaba sentada observando el horizonte, con su cachorro acurrucado a su lado. Rugió en lo profundo de su pecho, un sonido que no era ni una amenaza ni un consuelo, sino algo intermedio,
un recordatorio de que el vínculo forjado en ese claro aún no había terminado. Las semanas que siguieron a la reunión del consejo no hicieron más que agravar la confusión en el pueblo. La noticia de la supervivencia del niño y de la manada de osos pardos que lo había rodeado sin hacerle daño se extendió como la pólvora por las llanuras. Ya no pertenecía solo a los aldeanos. Los comerciantes la llevaban a mercados lejanos, los pastores la contaban alrededor de sus fogatas y pronto comenzaron a llegar extraños, con los ojos brillantes de curiosidad o codicia. Los primeros en llegar fueron simples viajeros, con los ojos muy abiertos y ansiosos. Querían ver al niño, oírle hablar del momento en que la muerte había inclinado la cabeza y se había marchado. Traían ofrendas de comida y baratijas talladas y se arrodillaban a la orilla del río donde el cachorro había gritado. Algunos rezaban por protección, otros por valor. Algunos incluso presionaban las manos de sus hijos contra las del niño, como si así les transmitiera su bendición. Los aldeanos observaban inquietos. Sus vidas siempre habían sido modestas y ocultas, pero ahora el mundo parecía entrar por sus puertas. Algunos lo acogieron con alegría, susurrando que la historia del niño y los osos había convertido a su aldea en un lugar elegido. Otros negaban con la cabeza, murmurando que los forasteros solo traían problemas. No tardaron en llegar los problemas. Una mañana, mientras la niebla aún cubría el bosque, llegó una caravana de hombres armados, con mirada severa y risas estridentes. Eran cazadores, forasteros de tierras lejanas, y no tardaron en revelar sus intenciones. Su líder, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la mejilla, sonrió al mirar a los aldeanos. «Hemos oído vuestra historia», dijo. «Una manada de osos que no mata a primera vista. Eso es un premio que vale más que el oro. ¿Sabéis lo que pagarían los hombres de las ciudades por ver capturadas a esas bestias o por llevar sus pieles?» Un murmullo recorrió a los aldeanos. Las madres acercaron a sus hijos, los cazadores empuñaron sus lanzas y la anciana levantó su bastón. «Esos osos no son vuestros», dijo con firmeza. «No son presas. Nos han perdonado la vida y por eso los honramos. Abandonad nuestras tierras». Los cazadores se limitaron a reír. «¿Honrar?», se burló el hombre de la cicatriz. «Son animales, nada más. Y si se han vuelto tan atrevidos como para dejar vivir a uno de vuestros hijos, es solo porque han olvidado el miedo. Nosotros se lo recordaremos». Esa noche el pueblo estaba inquieto. Las hogueras ardían hasta altas horas de la madrugada y se oían voces enfrentadas. Algunos exigían que se expulsara a los cazadores por la fuerza. Otros, aún temerosos de los osos pardos, susurraban que quizá dejar que los forasteros los mataran sería más seguro para todos. El niño se sentó en silencio junto al fuego, escuchando. Le temblaban las manos de ira. Recordaba los ojos asustados del osesno, el aliento de la matriarca, el momento en que la muerte se había cernido sobre él y luego lo había dejado pasar. Para él los osos no eran solo animales, eran algo más, algo que había visto su corazón y había decidido dejarlo latir. Cuando las discusiones se caldearon demasiado, finalmente se puso de pie. Su voz, aunque joven, se impuso por encima del ruido. «Vosotros los llamáis peligro, vosotros los llamáis presa, pero yo los llamo misericordia. Tenían todas las razones para matarme, pero me dejaron vivir. Si dejamos que estos hombres los cacen, no solo traicionamos a los osos, sino también a nosotros mismos. Demostramos que no hemos aprendido nada». Se hizo el silencio. Sus palabras tenían el mismo peso que siempre, sin alardes, sin grandilocuencia, pero firmes y sinceras. Incluso el cazador con la cara llena de cicatrices, que una vez había dudado de él, bajó la mirada, avergonzado. Pero la amenaza era real. Los cazadores no eran aldeanos. Llevaban rifles, trampas de acero y una codicia con la que no se podía razonar. El anciano lo sabía, así que volvió a reunir al consejo. «No podemos igualar sus armas», admitió, «pero podemos proteger lo que es nuestro. Si los osos sufren daño, nuestra historia morirá con ellos. Debemos encontrar otra manera». El niño dio un paso adelante, cojeando visiblemente a la luz de las antorchas.
Yo iré, dijo. Encontraré a la manada. Les advertiré. Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Su madre le agarró del brazo. No, no puedes. Ya has arriesgado demasiado. Pero él negó con la cabeza. Una vez me perdonaron la vida. Si entienden algo de misericordia, también deben entender las advertencias. No puedo quedarme sentado esperando mientras otros los cazan. El anciano lo observó durante un largo rato y luego asintió lentamente. Quizás deba ser así. Una vez fuiste elegido. Si los osos escuchan a alguien, serás tú. Al amanecer, el niño se adentró en el bosque, guiado únicamente por el recuerdo del lugar donde se encontraba la matriarca. Sus pasos eran lentos, su corazón latía con fuerza, pero su determinación era inquebrantable. Detrás de él, el pueblo contenía la respiración, dividido entre el miedo y la esperanza. Mientras tanto, en las sombras más allá de los árboles, los cazadores preparaban sus trampas. Reían mientras revisaban sus rifles, seguros de que ninguna bestia podría hacerles frente. Pero el bosque no era suyo, y pronto descubrirían que la naturaleza tenía sus propias leyes, leyes que no estaban escritas en la codicia o el poder, sino en el vínculo entre un niño y una manada de osos pardos. El bosque estaba húmedo por la niebla matinal, mientras el niño se adentraba en la maleza, cada paso más lento que el anterior. Su cojera dificultaba el camino, su respiración era entrecortada, pero siguió adelante. Sabía que los cazadores no estaban muy lejos. Había visto sus huellas en la tierra y el brillo del metal donde habían colocado una trampa. El tiempo se agotaba. Se detenía a menudo para escuchar. El bosque estaba lleno de susurros, el crujir de las ramas, el aleteo de los pájaros, el correteo de pequeños animales. Pero por encima de todo, buscaba el único sonido que le importaba, el gruñido grave y gutural que anunciaba la presencia de los osos. Su corazón latía con fuerza, entre el miedo y el anhelo. Por fin lo encontró. Ante él se abrió un claro, y la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles sobre un arroyo que atravesaba el bosque. Y allí, como si la tierra misma hubiera escuchado su necesidad, estaba la matriarca. Su cachorro retozaba en la hierba cerca de sus patas, mientras dos osos más jóvenes chapoteaban en las aguas poco profundas, moviendo sus pesados cuerpos con sorprendente gracia. El niño se quedó paralizado al borde del claro. Se le cortó la respiración, mitad por asombro, mitad por temor. No era un sueño ni un relato. La manada era real, estaba viva ante él una vez más. La matriarca levantó la cabeza al instante y sus ojos ámbar se fijaron en la figura que se recortaba en las sombras. Un gruñido de advertencia resonó en su pecho. El cachorro chilló y corrió a refugiarse detrás de ella, mientras los demás se volvían con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. El niño levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas. «Soy yo», susurró, aunque le temblaba la voz, «el que liberó a tu cachorro». Por supuesto, sabía que no podían entender sus palabras, pero algo en su tono, en su quietud, parecía llegarles. La matriarca no cargó contra él. En cambio, dio un paso lento hacia adelante, hundiendo su enorme pata en la tierra húmeda. Entrecerró los ojos, estudiándolo. El niño tragó saliva con dificultad. «Peligro», dijo, señalando por encima del hombro hacia los árboles lejanos. Su voz se quebró por la urgencia. «Hombres, trampas, armas, vienen a por ti». Los osos lo observaban en silencio, con la respiración entrecortada. Los más jóvenes se movían inquietos, pero la matriarca los mantuvo a raya con una mirada. Inclinó la cabeza, casi como si intentara comprender. Entonces, detrás de él, se oyó el crujido de una ramita. El niño se giró con el corazón en un puño. Entre los árboles aparecieron los cazadores, agachados, con los rifles brillando a la luz oblicua. El rostro lleno de cicatrices del líder se torció en una sonrisa cuando vio el claro. «Vaya, vaya», susurró. Al final la historia era cierta. El pecho del niño se encogió de terror. Dio un paso adelante, interponiéndose entre los cazadores y la manada. «No, dejadlos en paz», gritó con voz quebrada.
El hombre con cicatrices se burló. «Apártate, chico. Ya tuviste tu milagro, pero estas bestias no son más que trofeos esperando a ser capturados». La matriarca gruñó, un sonido atronador que sacudió las hojas. El cachorro se apretó contra su pata, temblando. Los otros osos bajaron la cabeza, arañando el suelo con las garras. El aire se espesó con la amenaza de la violencia. El niño levantó los brazos con la voz temblorosa pero desesperada. «Por favor, no lo hagan. Me perdonaron la vida. No son monstruos. Si disparan, lucharán, y ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí». Los cazadores se movieron inquietos, con los dedos temblando sobre los gatillos. Por un momento, la vacilación brilló en sus ojos, pero la codicia ardía más que el miedo. El hombre con cicatrices gritó: «¡Apunten!». El corazón del niño latía con fuerza contra sus costillas. Se volvió hacia la matriarca con lágrimas en los ojos. «Vete», susurró. «Llévatelos. Corre». Pero la matriarca no corrió. Se plantó firmemente en el claro, con su enorme cuerpo protegiendo al cachorro. Sus ojos se clavaron en los del niño, y durante un extraño y eterno instante, él sintió que ella lo entendía. Sabía que él intentaba protegerla, igual que ella lo había protegido a él en su día. Entonces los rifles se levantaron. El niño gritó: «¡No!», y se lanzó hacia adelante con los brazos abiertos, colocando su delgado cuerpo directamente en la línea de fuego. Los cazadores soltaron un grito ahogado. «¡Estás loco, niño! ¡Quítate de en medio!», gritó uno. El dedo del hombre con cicatrices se apretó contra el gatillo, pero incluso él vaciló. La visión de un niño, débil, cojeando, temblando, entre hombres y bestias era algo que ninguno de ellos había esperado. El bosque contuvo la respiración. Los osos rugieron, inquietos, con los músculos tensos como resortes. Los cazadores vacilaron, atrapados entre la codicia y la insoportable imagen de disparar a un niño. Por fin, la matriarca rompió el empate. Con un rugido que partió el cielo, se abalanzó hacia adelante, no hacia el niño ni hacia los hombres, sino hacia el borde del claro. Su enorme cuerpo se estrelló contra la maleza, seguida por su manada. El cachorro chilló cuando ella lo agarró suavemente con las fauces y se lo llevó entre los árboles. En cuestión de segundos desaparecieron en la espesura. Los cazadores maldijeron. Algunos bajaron los rifles, otros retrocedieron tambaleando por el miedo. El hombre lleno de cicatrices miró al niño con furia. Cada arruga de su rostro era un signo de ira. «Lo has arruinado todo», espetó. «Pero esto no ha terminado. Los seguiremos, y cuando los encontremos, ningún rugido los salvará». El niño se derrumbó de rodillas, temblando, con una mezcla de alivio y temor en el pecho. Había dado a los osos una oportunidad de escapar, pero sabía que los cazadores no se detendrían. Volverían, más fuertes, más decididos. Mientras los hombres se retiraban al bosque, el niño apretó las palmas contra la tierra y susurró a las sombras donde habían huido los osos: «Corred lejos, amigos míos, corred lejos. Encontraré la manera de protegeros». Y en lo profundo de la sabana, como si fuera una respuesta, se oyó un rugido débil, una promesa de que el vínculo entre el niño y los osos aún no se había roto y que la verdadera batalla por la supervivencia no había hecho más que empezar. El niño regresó a la aldea con la cara manchada de tierra, la ropa rasgada y el cuerpo temblando de agotamiento. Sin embargo, sus ojos ardían con urgencia. Les contó todo: los cazadores, los rifles, la manada rodeada en el claro y el momento en que se había interpuesto entre los hombres y las bestias. Sus palabras salían entre jadeos, pero la verdad en su voz era innegable. Los aldeanos escucharon en silencio. Cuando terminó, los murmullos se extendieron entre la multitud. «Volverán, con más hombres. No se detendrán hasta que los osos estén muertos». El miedo se extendió rápidamente, enroscándose en cada corazón. Los cazadores de la aldea afilaron sus lanzas, pero incluso ellos admitieron que las lanzas serían inútiles contra los rifles. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos susurraban plegarias a la tierra. Por fin, el cazador con la cara llena de cicatrices, el mismo que había dudado del relato del niño, habló. «No podemos enfrentarnos a ellos en una batalla abierta.
Si vuelven con más armas, moriremos todos. Quizás deberíamos dejarles llevarse a los osos. No son de los nuestros. La madre del niño estalló de ira con voz aguda. ¿Que no son de nuestra familia? Ese cachorro podría haber sido mi hijo cuando yacía indefenso entre las rocas, y esas bestias le perdonaron la vida a mi hijo cuando podrían haberlo destrozado. ¿Estás ciego? ¿No ves que si los traicionamos ahora, nos traicionamos a nosotros mismos? La anciana, de cuerpo frágil pero con mirada firme, levantó su bastón. Basta. No se trata solo de los osos. Se trata de quiénes somos. El niño tiene razón. Le mostraron misericordia y hay que responder con misericordia. Si les damos la espalda, declaramos ante el mundo que valoramos más el miedo que la fe. ¿Es eso lo que queremos enseñar a nuestros hijos? Sus palabras calaron hondo, pero la duda seguía presente. Los granjeros murmuraban que había que cuidar los campos, no librar batallas. Los jóvenes argumentaban que su deber era proteger a sus familias, no a los animales. El pueblo se debatía entre la reverencia y el terror. Días más tarde, los cazadores regresaron. Esta vez no eran unos pocos, sino docenas, hombres con rifles, trampas de acero y caballos cargados de provisiones. Su líder, el hombre con cicatrices, cabalgaba al frente, con una sonrisa retorcida por el ansia de venganza. Los aldeanos se reunieron a las puertas, con lanzas en mano, pero con el corazón latiendo con miedo. Los cazadores desmontaron con sus armas brillando al sol. «¡Apartaos!», gritó el hombre con cicatrices. «Hemos venido a por las bestias. El chico las salvó una vez, pero no las volverá a salvar. Ahora nos pertenecen». La anciana se mantuvo firme, con su bastón clavado en la tierra. «No pertenecen a nadie. Los osos son de esta tierra, como nosotros. No se los llevaréis». El hombre con cicatrices se rió. «Anciana, tus historias han envenenado a tu pueblo. Este chico», le señaló al joven tembloroso, «os ha llenado la cabeza de tonterías. Pero nosotros sabemos la verdad. Las bestias son trofeos, pieles para vestir, carne para comer. Apartaos o os mostraremos lo que pasa cuando los necios se interponen en nuestro camino». Los aldeanos se movieron inquietos. Los rifles de los cazadores brillaban, sus caballos pateaban el suelo. Por un momento, pareció que nadie iba a hablar. Entonces, el chico dio un paso adelante, arrastrando la pierna, pero con la mirada fija. «Vosotros las llamáis bestias», dijo, «pero ellas me han mostrado más misericordia de la que vosotros jamás podréis mostrar. Cuando liberé al cachorro, me perdonaron la vida. Cuando levantasteis los rifles no atacaron. Vosotros lo llamáis debilidad. Yo lo llamo una fuerza mayor que la vuestra». El hombre con la cicatriz se burló. Palabras grandilocuentes de un niño lisiado. ¿Acaso las palabras detendrán las balas? El pecho del niño se tensó, pero no se inmutó. No, pero la verdad sí. En ese momento, los aldeanos comenzaron a moverse. Primero una mujer, luego otra, luego los hombres, los ancianos e incluso los niños. Dieron un paso adelante, formando un muro entre los cazadores y el bosque. Sus lanzas eran rudimentarias, sus cuerpos frágiles en comparación con los rifles, pero sus rostros brillaban con determinación. La sonrisa del hombre con cicatrices se desvaneció. «¿Qué es esto?». La anciana levantó su bastón en alto. «Es una elección. Elegimos la misericordia. Elegimos honrar lo que nos ha perdonado la vida. Podéis matarnos, pero no pasaréis». Se hizo un silencio sepulcral. Los cazadores se movieron inquietos. Estaban armados, sí, pero la visión de todo un pueblo unido, no para la guerra sino para protegerse, los ponía nerviosos. Algunos murmuraban nerviosos, con las manos temblorosas sobre los rifles. El hombre con cicatrices escupió. «Necios, ¿creéis que vuestra muralla aguantará para siempre? Encontraremos otra forma de entrar. Los seguiremos hasta lo más profundo del bosque. Y cuando lo hagamos nadie nos detendrá». Dicho esto, giró su caballo y se alejó, seguido a regañadientes por sus hombres. El polvo se levantó tras ellos, pero su amenaza permaneció como una sombra. Cuando los cazadores se marcharon, los aldeanos exhalaron y sus fuerzas se derrumbaron. Algunos lloraban, otros caían de rodillas aliviados,
Pero bajo el alivio se escondía una verdad inquietante. El peligro no había pasado. Esa noche, el niño se sentó junto al fuego mirando las llamas. Su madre le puso una mano en el hombro. «Hoy los has salvado otra vez», le susurró. El niño negó con la cabeza. «No, solo hemos retrasado lo que va a pasar. Volverán. Y la próxima vez no dudarán». Miró hacia el bosque, donde la oscuridad se cernía pesada. En algún lugar, la matriarca y sus cachorros dormían, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Le dolía el pecho por el amor y el miedo. «Tengo que encontrar otra forma», murmuró. «Algo más fuerte que las paredes o las lanzas. Si los osos me perdonaron la vida, quizás sea porque sabían que este momento llegaría. Quizá estaba destinado a defenderlos». El fuego crepitaba, lanzando chispas hacia la noche, y desde lejos, casi inaudible, un rugido resonó entre los árboles, profundo y constante, como si el propio bosque respondiera a su promesa. El pueblo dormía inquieto tras el enfrentamiento. Las hogueras ardían con menos intensidad de lo habitual, pero nadie descansaba de verdad. Las madres se despertaban al menor ruido, los cazadores mantenían las lanzas a mano, y los niños se aferraban a las mantas, susurrando sobre los osos. El niño yacía despierto, mirando fijamente al techo de paja, con el estómago revuelto por el miedo. Sabía que el hombre de las cicatrices no aceptaría la humillación. Volvería, y no a la luz del día, cuando el pueblo pudiera permanecer unido, sino cuando las sombras ocultaran su crueldad. Sus temores se hicieron realidad. Poco después de medianoche, un extraño silencio se apoderó de la tierra. Los perros dejaron de ladrar. Los insectos nocturnos callaron. Luego se oyó el leve crujido de botas sobre tierra seca. El niño se deslizó de su estera, con el corazón latiendo con fuerza, y se arrastró hasta el borde del claro. Se movían siluetas en la oscuridad. Había docenas de ellas, cazadores con rifles y trampas, cuyas siluetas se fundían con la noche. Se arrastraban como sombras, con el rostro sombrío y las armas brillando débilmente a la luz de la luna. El hombre con cicatrices los guiaba, con una sonrisa tan afilada como una espada. El pulso del niño se aceleró. No se dirigían al pueblo. Se movían hacia el bosque, hacia la manada. Corrió hacia adentro y despertó a su madre. «Han venido», susurró. «Los cazadores. Van a por los osos». Ella abrió los ojos con terror. «No, no puedes». Pero él ya se había ido. Deslizándose en la noche, su cojera lo ralentizaba pero no lo detenía. Cada paso le quemaba. Cada respiración le desgarraba los pulmones, pero siguió adelante, impulsado por un fuego que no podía nombrar. Los cazadores se movían rápidamente, susurrando entre ellos mientras colocaban trampas de acero cerca del arroyo donde los osos solían beber. El hombre con cicatrices se agachó, con las manos firmes mientras esparcía sebo alrededor de las mandíbulas de metal. «Al amanecer», murmuró, «tendremos a los cachorros gritando y a la madre atacando, y cuando lo haga, caerá». El estómago del niño se retorció. Tenía que actuar. Se arrastró entre la maleza, con las ramas arañándole los brazos, hasta que llegó al borde del claro. Podía ver las trampas brillando a la luz de la luna, crueles y a la espera. Se le cortó la respiración al darse cuenta de que la manada podía llegar en cualquier momento. Una ramita se rompió bajo su mano. El cazador más cercano se giró con el rifle a medio levantar. «¿Quién anda ahí?». El niño se quedó paralizado. Durante un aterrador instante, la noche contuvo la respiración. Entonces, antes de que el hombre pudiera acercarse, un sonido rompió el silencio. Un rugido. Atravesó el bosque como un trueno, sacudiendo el aire. Los cazadores se tambalearon, y algunos dejaron caer sus rifles presa del pánico. De entre las sombras apareció la matriarca, con sus ojos ámbar encendidos y sus cachorros tambaleándose a sus talones. Había olido el cebo, visto las trampas, y ahora había visto a los hombres. El hombre con cicatrices maldijo y reunió a sus hombres. «No os mováis, apuntad al más grande». Pero antes de que pudieran disparar, el niño entró tambaleándose en el claro, con los brazos abiertos. «Parad»,
Gritó con voz quebrada pero desesperada. «No disparéis, las trampas son vuestras, no suyas. ¿No lo veis? Si disparáis, nos matará a todos». La matriarca se cernía detrás de él, gruñendo, con su aliento caliente en su espalda. Podía sentir cómo la tierra temblaba con su peso. Sin embargo, no se movió. Su delgado cuerpo se interponía entre los rifles y las garras, entre la codicia y la misericordia. Los cazadores dudaron, conmocionados por la escena. Su líder gruñó con el rostro desfigurado por la furia. «¿Te atreves a interponerte en nuestro camino otra vez? ¿Quieres morir con ellos?» El pecho del niño se agitaba, pero sus ojos ardían con desafío. «Mejor morir protegiendo la misericordia que vivir alimentando vuestra codicia». El gruñido de la matriarca se hizo más profundo y sus músculos se tensaron. Los cachorros chillaron, apretándose contra sus patas. El bosque parecía esperar, el aire cargado con la promesa de violencia. Entonces uno de los cazadores bajó su rifle. Le temblaban las manos y sus ojos se movían rápidamente entre el niño y el enorme oso. «Esto no está bien», murmuró. «Hemos venido por dinero, pero miradlo, miradla. Esto no es una caza, es una masacre en potencia». Otro le siguió, bajando su arma. Pronto se extendieron los susurros entre el grupo, la duda carcomiendo su determinación. Pero el hombre con cicatrices no cedió. Su voz se quebró por la rabia. «Cobardes, ¿creéis que estas bestias os lo agradecerán? ¿Creéis que la piedad os salvará cuando se vuelvan contra vosotros? Solo la muerte espera en sus ojos». Levantó el rifle, apretando el gatillo. El corazón del niño se detuvo. Por un momento, el mundo se redujo a un solo instante. El brillo del cañón, el gruñido de la matriarca, los gemidos asustados de los cachorros. Sabía que el siguiente aliento podría ser el último. Pero entonces, el bosque estalló. De las sombras surgieron más figuras, no osos, sino aldeanos. Con lanzas en mano y antorchas encendidas, irrumpieron en el claro. La anciana iba al frente, con el cabello plateado reflejando la luz de las antorchas y el bastón en alto. «¡Basta ya!», gritó. «Esta tierra ha elegido la misericordia y nosotros la respetaremos». Los cazadores vacilaron, su valor se desvaneció. Superados en número, rodeados no solo por bestias, sino también por personas dispuestas a morir por ellas, dudaron. Algunos dejaron caer sus armas. El hombre marcado gruñó, pero incluso él vio la verdad. Esto ya no era una caza, era una resistencia. La matriarca rugió en voz baja, con los ojos fijos en él. No cargó, pero su presencia era suficiente. Por fin, maldiciendo entre dientes, el hombre marcado escupió en el suelo. «Esto no ha terminado», gruñó antes de darse media vuelta. Sus hombres lo siguieron a regañadientes y desaparecieron en la noche. Se hizo el silencio. El niño se derrumbó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. La matriarca se acercó, bajando su enorme cabeza hasta que su aliento calentó la mejilla del niño. Resopló una vez, casi con suavidad, antes de volverse hacia sus cachorros. Con un último rugido, desapareció entre los árboles. Los aldeanos se reunieron alrededor del niño, con el rostro pálido pero decidido. La anciana le puso la mano en el hombro. «Tenías razón», le susurró. «La misericordia es más fuerte que el miedo. Esta noche nos hemos mantenido unidos, pero esto es solo el principio». Y desde lo más profundo del bosque se oyó otro rugido, más fuerte y prolongado, que contenía tanto una advertencia como una promesa. El vínculo entre el niño y la osa había sobrevivido a otra prueba. Pero la sombra de la codicia aún persistía, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. El pueblo apenas se había recuperado de la noche de la emboscada cuando llegó la primera oleada de desconocidos. No venían como cazadores, sino como peregrinos, comerciantes, pastores y vagabundos que habían oído rumores sobre un niño que se había interpuesto entre los rifles y los osos pardos y había sobrevivido. Lo buscaron, se arrodillaron a sus pies y le entregaron ofrendas: osos tallados en madera, collares de cuentas y cuencos de miel. Al principio, el niño se sintió abrumado. No era ningún profeta ni héroe, solo un niño que había seguido un grito en el bosque.
Pero los aldeanos ahora lo miraban de otra manera. Los niños le tocaban el brazo como si quisieran que su valentía se les contagiara. Las madres le pedían que bendijera a sus pequeños antes de emprender largos viajes. Incluso el cazador con la cara llena de cicatrices, que había sido su crítico más feroz, ahora lo protegía con lealtad silenciosa, como avergonzado de sus dudas pasadas. Una noche, junto al fuego, el anciano le habló en voz baja: «Tú no eliges la leyenda te elige a ti, y lo quieras o no, eres la voz de lo que sucedió. Llévalo con humildad, pero no huyas de ello». Y así, el niño comenzó a contar su historia, no como un milagro, sino como un recuerdo. Habló del cachorro atrapado entre las rocas, de la manada que lo salvó, de cómo se enfrentó a hombres armados con rifles. Lo contó sin adornos, con voz firme y mirada clara. Esa honestidad conmovió a la gente más que cualquier floritura. Pronto, la historia se extendió por todas partes. Los bardos la cantaban en los pueblos, los pastores la repetían a sus hijos y los comerciantes la llevaban por los caminos. Algunos la llamaban una historia de misericordia, otros una advertencia sobre la naturaleza salvaje. Pero se extendió por todas partes. Con la historia llegaron más visitantes, ya no solo peregrinos, sino también líderes. Jefes de tierras lejanas llegaron con regalos, pidiendo escuchar la historia de boca del propio niño. Algunos inclinaban la cabeza en señal de reverencia, otros escuchaban con los ojos entrecerrados, sopesando lo que una leyenda así podía significar para el poder. No tardó mucho en llegar la historia a oídos de los gobernantes de las ciudades. Para ellos no era un milagro, sino una amenaza, una historia que enseñaba a la gente a creer en la misericordia en lugar del miedo, en un niño y una bestia en lugar de la ley y el poder. Si tal leyenda se extendía, podría derrocar la autoridad que tanto apreciaban, y así se enviaron emisarios. Llegaron al pueblo con botas lustradas y caballos finos, con sus estandartes ondeando. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos eran agudos. «Hemos oído hablar de vuestra historia», dijo uno, con voz cargada de desdén. «Un niño que dice domesticar osos pardos, un pueblo que adora a los animales. ¿No veis lo peligroso que es semejante locura? Enseña a la gente a confiar en las bestias en lugar de en los líderes, en la misericordia en lugar de en la ley. Debe acabar». Los aldeanos murmuraron, con miedo y rabia creciendo a partes iguales. La anciana dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Podéis llamarlo locura, pero nosotros lo llamamos verdad. Lo vimos con nuestros propios ojos. El niño vive porque los osos eligieron la misericordia. El enviado se burló. Las bestias no eligen. Y si lo hicieran, su misericordia no valdría nada. Los hombres gobiernan esta tierra, no los animales. Si continúan difundiendo esta historia, atraerán el castigo sobre ustedes mismos». El niño se puso de pie, cojeando notablemente, con la voz temblorosa pero firme. «Nunca dije que los domara, nunca pedí que me eligieran, pero me perdonaron la vida cuando podrían haberme matado. Me perdonaron de nuevo cuando los hombres levantaron sus rifles, ¿y eso no es nada? Yo lo llamo prueba de que la misericordia es más fuerte que el miedo». El rostro del enviado se endureció, giró bruscamente su caballo. «Entonces ya estás advertido. Cuenta tu historia si debes hacerlo, pero ten esto claro: los hombres poderosos no tolerarán una leyenda que los haga parecer débiles». Cuando los enviados se marcharon, la inquietud se apoderó de la aldea. Algunos argumentaban que debían silenciar la historia antes de que regresaran los soldados. Otros insistían en que la verdad debía difundirse para que ningún poder pudiera borrarla. La voz del anciano los tranquilizó. «Cuanto más temen la historia, más debemos contarla. No para desafiarlos, sino para recordar lo que vimos. Esto no es rebelión, es recuerdo». Pero aunque los aldeanos asintieron, el niño sabía que el peligro crecía. Cada paso del viaje de la historia hacía más vulnerables a los osos. Los cazadores del hombre cicatrizado habían sido expulsados, pero la codicia y el poder tenían muchas caras. Miró hacia el bosque, con el pecho oprimido por el miedo y la nostalgia. Esa noche, caminó solo hasta la orilla del río.
La luna brillaba sobre el agua y los árboles susurraban con el viento. Se arrodilló y apretó la mano contra la tierra. «Vienen», susurró a las sombras. «Ya no son solo cazadores, sino gobernantes. Temen lo que me has dado. Intentarán borrarlo, pero no les dejaré». Desde lo profundo del bosque, débil pero constante, un rugido atravesó la noche. No era fuerte ni amenazante, solo lo suficiente para llegar hasta él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El vínculo seguía vivo. La matriarca seguía vigilando. A la mañana siguiente, llegaron de nuevo unos desconocidos, pero no eran peregrinos, sino hombres vestidos con ropas elegantes y voces autoritarias. Exigieron ver al niño, exigieron escuchar su historia y exigieron que llamara a los osos como prueba. El pueblo contuvo la respiración. El niño se plantó ante ellos, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que el camino que tenía por delante estaba lleno de peligros y de destino. Los emisarios no venían como cazadores, pero su presencia entrañaba la misma amenaza. Sus caballos pateaban el suelo a las afueras del pueblo, y los rifles pulidos que llevaban a la espalda brillaban al sol. No eran vagabundos ni peregrinos, sino hombres del gobernador, soldados cuya lealtad había sido comprada con dinero y miedo. El líder desmontó, su capa barriendo el polvo. Sus ojos escudriñaron a los aldeanos con desdén antes de posarse en el niño. «Así que», dijo fríamente, «este es el niño de vuestras historias, el que dice que las bestias le mostraron misericordia». La anciana dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Él no lo dice. Nosotros lo vimos. El niño vive porque los osos pardos le perdonaron la vida. 2 veces decidieron no hacerle daño cuando tenían todas las razones para hacerlo». El oficial sonrió con aire burlón. «Las bestias no eligen, matan o no matan. Su hambre no tiene sentido, pero tu pueblo ha tomado esta historia y la ha convertido en rebelión. Se cantan canciones, se cuentan historias, y el gobernador no lo aprueba. Las leyendas que enseñan la misericordia por encima del poder son peligrosas». Los murmullos se extendieron entre los aldeanos. Las madres abrazaron a sus hijos, los cazadores empuñaron sus lanzas. Las palabras del oficial estaban cargadas de amenaza. El niño sintió que se le oprimía el pecho, pero dio un paso adelante. Cojeaba mucho, pero su voz sonaba firme. «Yo nunca pedí esta historia. Solo salvé a un cachorro. La madre podría haberme matado, pero no lo hizo. Me miró y me dejó vivir. Esa es la verdad, lo creas o no». El oficial se rió con amargura. ¿La verdad o la debilidad? Si una bestia perdona la vida a un niño, es por casualidad, no por un motivo. Y sin embargo tú difundes esta historia como si fuera fuego, como si la tierra misma hablara a través de ti. El gobernador no permitirá que la superstición sustituya a la ley. O callas esta historia, o los soldados volverán para callarla por ti. La multitud estalló en miedo y rabia. Algunos gritaban que había que proteger al niño. Otros murmuraban que tal vez debían obedecer para evitar un derramamiento de sangre. La anciana golpeó el suelo con su bastón, silenciándolos. «No negaremos lo que nuestros ojos han visto. Podéis llamarlo locura, pero nosotros lo llamamos memoria, y la memoria no se puede borrar con amenazas». La sonrisa del oficial se desvaneció. Ladró una orden y los soldados dieron un paso adelante, con los rifles en alto. «Entonces lo demostraremos aquí y ahora. Si los osos son vuestros guardianes, invocadlos, que vengan y vuelvan a mostrar misericordia. Si no aparecen, la historia morirá y con ella vuestra estúpida rebeldía». Los aldeanos se quedaron sin aliento. Algunos negaron con la cabeza, susurrando que el niño no podía invocar a lo que pertenecía a la naturaleza. Otros rezaban en voz baja, con la mirada fija en el bosque. El niño sentía que el corazón le latía con fuerza contra el pecho. Sabía la verdad. Los osos no estaban a sus órdenes. Venían y se iban a su antojo, obedeciendo únicamente a las leyes de la tierra. Aún así dio un paso adelante con la voz temblorosa pero clara. «No puedo invocarlos. No son míos. Pero ellos lo saben. Siempre lo saben». El oficial se burló. «Qué conveniente. Entonces esperaremos».
Los soldados apretaron el gatillo de sus rifles. Los aldeanos se acercaron para proteger al niño, aunque sabían que sus lanzas eran inútiles contra las balas. El claro se quedó en silencio, el aire cargado de temor. Los minutos se hicieron eternos. El oficial levantó la mano. «Basta, hemos visto tu mentira. Prepárate para...». Un rugido rasgó el cielo. La tierra tembló, los pájaros salieron volando de los árboles y todos los corazones se paralizaron. Desde el borde del bosque emergió la matriarca, su enorme figura bañada por la luz dorada que se filtraba a través del dosel. Detrás de ella venía el cachorro, ahora más robusto y audaz, y dos osos más jóvenes, con los hombros ondulando con fuerza. Los aldeanos dejaron escapar gritos ahogados. Incluso los soldados vacilaron, con los rifles temblando en sus manos. El rostro del oficial palideció y las palabras se le atragantaron en la garganta. La matriarca entró en el claro con paso firme, con los ojos ardientes y un gruñido resonante y constante. Se detuvo a pocos metros del niño y bajó la cabeza hasta que su hocico rozó el aire cerca de su pecho. El niño extendió la mano, con los dedos temblorosos, y la posó suavemente sobre el pelaje de la osa. La multitud estalló en gritos, mitad de admiración, mitad de terror. Ver a un niño tocar lo que podía matarlo en un instante era algo que superaba la razón. Sin embargo, la osa no atacó. Solo resopló y volvió la cabeza hacia los soldados, sin pestañear. El osesno se acercó tambaleándose, rozó brevemente la pierna del niño y volvió junto a su madre. La escena destrozó la poca determinación que les quedaba a los soldados. Algunos bajaron los rifles por completo y murmuraron oraciones. El oficial les gritó con voz quebrada: «No os mováis, son bestias nada más». Pero incluso él retrocedió, con el valor desmoronándose bajo la mirada de la matriarca. La anciana levantó su bastón en alto. «Vinisteis buscando pruebas. La tierra os las ha dado. Los osos han elegido la misericordia una vez, 2 veces y ahora 3. ¿Seguiréis llamándolo casualidad cuando la verdad está ante vuestros ojos?». El oficial no dijo nada. Le temblaba la mano que empuñaba la espada. Su orgullo se desvanecía ante la mirada de los aldeanos y los soldados. La matriarca lanzó un último rugido, tan fuerte que hizo temblar las antorchas en sus soportes, y luego se volvió hacia el bosque, seguida de cerca por sus cachorros. En cuestión de segundos, el claro quedó vacío, pero el recuerdo brillaba más que el fuego. Los aldeanos estallaron en vítores con lágrimas corriendo por sus rostros. Los soldados permanecieron en silencio, atónitos, con sus rifles inútiles y su autoridad vacía. El oficial montó en su caballo, con la mandíbula apretada por la humillación. «Esto no ha terminado», escupió antes de girarse bruscamente y retirarse con sus hombres. Pero para los aldeanos ya estaba decidido. La leyenda ya no era solo una historia, era una verdad que ningún poder podía borrar. Y para el niño, que permanecía de pie con la mano aún entumeciéndose por el contacto con el pelaje de la matriarca, un pensamiento se grabó a fuego en su corazón. Ese vínculo no era casualidad, era el destino. En los días que siguieron a la aparición de la matriarca, el pueblo parecía respirar de otra manera. El miedo no había desaparecido, pero ya no los dominaba. Cada vez que se contaba la escena junto al santuario, el niño tocando al oso, el osesno apretándose contra su pierna, la verdad se arraigaba más profundamente en sus huesos. Los niños la susurraban mientras jugaban, los ancianos la repetían a la luz del fuego, e incluso los escépticos más acérrimos bajaban la mirada cuando se contaba la historia. La leyenda se extendió más rápido de lo que los comerciantes podían llevarla. En cuestión de semanas, las aldeas vecinas enviaron delegaciones, caminando durante días solo para escuchar al niño hablar con su propia voz. Se sentaron en círculos a su alrededor, mientras él describía los gritos del osesno, el momento en que la muerte lo había rodeado, la misericordia que lo había salvado una y otra vez. Hablaba con sencillez, sin elevarse por encima de la historia, y fue esa humildad la que se apoderó de sus corazones. Un jefe, un anciano de las montañas,
Se apoyó en su bastón mientras se dirigía a los aldeanos. Tu historia ya no es solo tuya. Ahora es también la nuestra. Los osos no solo perdonaron a tu hijo, sino que nos recordaron a todos que la fuerza no es solo garras y dientes. Es la decisión de no atacar cuando puedes hacerlo. Otra líder, una mujer que había perdido a su familia a manos de los depredadores, lloraba abiertamente mientras escuchaba. Toda mi vida odié la naturaleza por lo que me había quitado, pero al escuchar esto me pregunto, quizá estaba ciega. Quizá incluso la naturaleza puede enseñarnos lo que hemos olvidado. Pronto, el santuario junto al río se convirtió en algo más que un altar del pueblo. Se convirtió en un lugar de peregrinación. Los aldeanos de toda la llanura traían ofrendas, cuencos de grano, estandartes tejidos con símbolos de osos, incluso armas depositadas en señal de paz. Se compusieron canciones, se recitaron oraciones y se pintaron murales en las paredes de arcilla que mostraban a un niño de pie ante un oso rugiente sin miedo en los ojos. Sin embargo, cuanto más crecía la historia, más se agudizaba la inquietud de los poderosos. En las ciudades, los gobernadores murmuraban con ira que el cuento estaba propagando la rebelión, que el pueblo no buscaba la guía de los gobernantes, sino la de una leyenda nacida en el bosque. ¿De qué servía el miedo si los aldeanos creían en una misericordia más fuerte que la ley? ¿De qué servía el castigo si en sus corazones albergaban esperanza? Así que se hicieron planes en cámaras secretas. Se enviaron cartas selladas con cera para convocar a más soldados. El cazador marcado fue llamado a la ciudad y su amargura se convirtió en venganza. «Fallaste una vez», le susurró el gobernador, «pero no volverás a fallar. Esta vez no hemos venido a discutir. Hemos venido a destruir». De vuelta en el pueblo, el niño sentía el peso de lo que se avecinaba. Se quedaba a menudo junto al río, mirando la hierba alta donde había desaparecido la matriarca. A veces creía oír su rugido débilmente en el viento, recordándole que no estaba solo. Pero también sabía que cada aparición de los osos, cada acto de misericordia, solo pintaba un blanco más grande en sus espaldas. Una noche, la anciana reunió a la gente. Su cabello plateado brillaba a la luz del fuego mientras hablaba. El mundo está cambiando a nuestro alrededor. Algunos vendrán a nosotros en busca de esperanza, otros vendrán a aplastarla. Debemos decidir ahora. ¿Nos escondemos esperando que pase la tormenta? ¿O nos mantenemos firmes, sabiendo que podemos caer, pero que nuestra historia vivirá más allá de nosotros? Se alzaron voces, algunas llenas de miedo, otras de determinación. Un granjero argumentó, «No podemos luchar contra soldados. Ellos tienen rifles, nosotros tenemos palos». Una joven madre replicó, «Entonces que me disparen a mí primero, porque no traicionaré lo que salvó a nuestro hijo». El aldeano, con la cara llena de cicatrices, que antes era el escéptico más ruidoso, se puso de pie. Su voz se impuso por encima del ruido. «He pasado años afilando mi lanza contra el miedo, pero el miedo no es un arma. Esta noche afilaré mi voluntad. Si el niño pudo enfrentarse al orgullo y vivir, nosotros también podemos». El niño escuchó con el corazón encogido, pero orgulloso. Sabía que la tormenta se acercaba. El gobernador no descansaría hasta romper la leyenda. Pero también sabía algo que el gobernador nunca podría saber. La historia ya no estaba ligada a él ni a su pueblo. Había echado raíces en toda la tierra. Aunque los soldados quemaran sus chozas, aunque él mismo cayera, el rugido de los osos pardos seguiría vivo en cada susurro, en cada canción, en cada plegaria. Esa noche, mientras los aldeanos cantaban alrededor del fuego, un rugido les respondió desde el bosque. Rodó por las llanuras, profundo y constante, silenciando todas las voces durante un instante. Algunos lloraron, otros levantaron las manos al cielo. La matriarca había hablado de nuevo, no con palabras, sino con su presencia. El niño sonrió levemente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Ella lo sabe», susurró. «Sabe que se acerca la tormenta». Lejos, en la ciudad, la tormenta ya se estaba formando. Los soldados hacían ejercicios en los patios, limpiaban los rifles y preparaban las banderas.
El gobernador afilaba sus palabras como cuchillos. Ninguna bestia, ningún niño, ningún cuento nos desafiará, juró. Marcharemos y cuando hayamos terminado, nadie volverá a hablar de piedad. Pero la tierra misma parecía cambiar. Por cada soldado que se preparaba para la guerra, un aldeano susurraba la leyenda. Por cada amenaza proferida en salones secretos, otro niño aprendía la historia a la luz del fuego. Cuanto más intentaban aplastarla, más fuerte se hacía. El escenario estaba listo. La misericordia contra el miedo. La verdad de un niño contra el orgullo de los hombres. El vínculo entre un niño y una bestia contra todo el peso del poder. Y en lo profundo de la sabana, mientras el viento traía el olor a humo y acero, la matriarca levantó la cabeza, con sus cachorros apretados contra ella. Su gruñido retumbó como un trueno, como si ella también se estuviera preparando para lo que estaba por venir. La mañana que todos temían llegó envuelta en polvo. El horizonte tembló bajo el peso de las botas en marcha, y una columna de soldados avanzó por la llanura, con las banderas ondeando al viento. Sus rifles brillaban cruelmente bajo el sol. A la cabeza iba el propio gobernador, con el rostro convertido en una máscara de orgullo y furia. Los aldeanos se reunieron al borde del claro, con el corazón latiendo como tambores. Los niños se aferraban a sus madres, los cazadores empuñaban sus lanzas, aunque sabían que no podían competir con los rifles, y la anciana se situó al frente, con su bastón clavado en el suelo. El niño cojeaba a su lado, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. El gobernador detuvo bruscamente su caballo y los miró con ira. «Así que», declaró con voz que resonó en los campos, «esta es la aldea que se me ha revelado. Habéis difundido mentiras, historias de bestias que muestran piedad, de niños elegidos por la naturaleza. Habéis osado anteponer una historia a la ley de los hombres. Eso se acaba hoy». El cazador cicatrizado cabalgaba a su lado, burlándose. «Esconden a los osos pardos, gobernador. Lo sé. Y cuando los saquemos, sus pieles colgarán de sus paredes». Los alaridos se extendieron entre los aldeanos. La anciana levantó su bastón. «No son mentiras. Vimos la verdad con nuestros propios ojos. Los osos perdonaron la vida a nuestro hijo. Lo perdonaron una y otra vez, incluso cuando los hombres levantaron sus rifles. Si llamas a eso mentira, es solo porque temes la verdad». El gobernador frunció los labios. «La verdad es lo que el poder decide que es, y yo te mostraré dónde reside el verdadero poder». Levantó la mano y los soldados avanzaron con los rifles preparados. Los aldeanos se apresuraron a bloquearles el paso. Formaron un muro, hombres y mujeres, incluso niños apretujados en primera línea. Las lanzas y las antorchas temblaban en sus manos, pero sus ojos ardían con desafío. El aldeano, con la cara llena de cicatrices, que antes dudaba, se mantuvo erguido en primera línea. «Primero tendrás que pasar por encima de nosotros». El gobernador se rió con frialdad. «Que así sea. Habéis elegido la muerte en lugar de la obediencia». El niño dio un paso adelante, y su voz cortó la tensión creciente. «No elegimos ninguna de las dos cosas», dijo. «Elegimos la misericordia, elegimos la verdad. Los osos pardos me perdonaron la vida cuando no tenían motivos para hacerlo. Me perdonaron de nuevo cuando vuestros cazadores los amenazaron. ¿No lo veis? Su misericordia es más fuerte que vuestro miedo». Los soldados vacilaron. Algunos se movieron inquietos, mirándose entre sí. El gobernador lo vio y su ira se intensificó. «No le escuchéis», gritó. «Es un niño lisiado que se aferra a fantasías. Obedeced a vuestro gobernador». Pero antes de que se pudiera cumplir la orden, un sonido resonó en la sabana. Un rugido. Era más profundo que un trueno, más largo que el viento, y sacudió hasta los huesos a quienes lo oyeron. El suelo pareció temblar, y de entre la hierba alta emergió la matriarca, con su pelaje marrón dorado ondulando como fuego a la luz del sol. A su lado caminaba el cachorro, que ya no era pequeño, sino que se estaba haciendo fuerte, y dos osos más jóvenes, con los hombros agitándose con fuerza. Los aldeanos jadeaban, algunos cayendo de rodillas. Los soldados se pusieron rígidos, con los rifles en hombro. El gobernador palideció
aunque esbozó una sonrisa burlona. «¡Disparad!», gritó. El niño gritó extendiendo los brazos mientras se colocaba en la línea de fuego. «No, si disparáis, no solo los mataréis a ellos, nos mataréis a todos. Miradlos, no atacan, no cargan, solo están ahí de pie. ¿No veis la verdad?». La matriarca gruñó pero no avanzó. Se quedó junto al niño con la cabeza gacha cerca de su hombro, su enorme cuerpo formando un muro viviente. El cachorro se apretó contra su pierna, y por un momento, la escena fue insoportable. Un niño y una bestia, juntos como si fueran uno solo. Los soldados dudaron. Les temblaban los dedos sobre los gatillos. Algunos bajaron los rifles por completo, conmocionados por lo que veían. La voz del gobernador se quebró por la rabia. «¡Cobardes! ¡Disparad!». Pero aún así, no se oyó ningún disparo. El cazador cicatrizado gruñó y levantó su propio rifle, apretando el dedo sobre el gatillo. Sus ojos ardían de odio hacia el niño que había arruinado sus cacerías. El niño lo miró fijamente, con el pecho agitado. «Si disparas, primero me atravesarás a mí». El claro contuvo el aliento. La anciana levantó su bastón en alto. «Esta es la elección. Miedo o misericordia, codicia o verdad. Elijan ahora, antes de que la tierra misma los juzgue». Y entonces sucedió. La matriarca levantó la cabeza y soltó otro rugido, más fuerte que el primero, que resonó por toda la llanura. No era un rugido de rabia, era una declaración, una orden más antigua que las palabras. El cachorro se unió con un chillido. Los osos más jóvenes rugieron en voz baja, y la tierra misma pareció cantar con ellos. Los soldados se tambalearon. Algunos dejaron caer sus rifles con asombro. Incluso los hombres más endurecidos sintieron que les temblaban las rodillas y que el corazón se les partía bajo el peso del sonido. El rostro del gobernador se retorció. Su autoridad se desmoronaba ante sus ojos. Espoleó a su caballo, con la rabia hirviendo en su interior. «Basta, yo mismo lo mataré». Levantó la pistola y apuntó a la matriarca. Los aldeanos dejaron escapar un grito ahogado. El niño se abalanzó y se interpuso entre ella y el gobernador con los brazos abiertos. «Entonces mátame a mí también», gritó con la voz quebrada. El tiempo pareció detenerse. La mano del gobernador temblaba. Su orgullo luchaba con las miradas de todos los presentes. Los aldeanos se mantuvieron firmes. Los soldados vacilaron. Los osos rugieron. La sabana entera contuvo el aliento. El escenario estaba listo. La decisión final se cernía como una espada sobre todos ellos. La pistola del gobernador brillaba a la luz del sol, con el cañón tembloroso apuntando directamente al pecho del niño. El silencio en el claro era sofocante. Todos contenían la respiración y los latidos de los corazones retumbaban. Los aldeanos permanecían inmóviles, con sus lanzas en ristre pero inútiles, con los ojos fijos en la imagen imposible que tenían ante ellos. Un niño lisiado protegiendo a una familia de osos pardos del hombre más poderoso de la tierra. La voz del niño resonó quebrada por el miedo pero firme y convencida. «Si quieres su sangre, primero tendrás que tomar la mía». Los labios del gobernador se curvaron con furia. «Niño insensato, ¿crees que tu sacrificio cambiará algo? No eres nada. Estas bestias no son nada, solo el poder perdura». La matriarca gruñó en voz baja, y el sonido resonó como un trueno en el suelo. Su cachorro chilló y se apretó contra su pata, mientras los osos más jóvenes se movían, con los músculos tensos, listos para lanzarse hacia adelante si se disparaba. Pero aún así, no atacaron. Esperaron. Confiaban en el frágil cuerpo del niño que se alzaba ante ellos. La anciana levantó su bastón en alto y su frágil voz rompió el silencio. «Gobernador, mire con sus propios ojos. Este niño debería haber muerto una docena de veces. Sin embargo, sigue vivo porque la misericordia lo ha perdonado. Incluso las bestias saben lo que usted no sabe, que la compasión es más fuerte que el miedo. ¿Va a volver a cegar su mente?». Sus palabras rompieron la tensión, pero el orgullo del gobernador era inquebrantable. Su mano temblaba violentamente, pero se negaba a bajar el arma. «Basta ya de esta farsa. Obedecedme o seréis aplastados bajo mis pies».
Apretó el gatillo. La explosión rompió el silencio y el sonido resonó por toda la llanura. El niño se estremeció, esperando sentir dolor, pero no sintió nada. La pistola había fallado, la pólvora chisporroteó y la bala nunca salió del cañón. Los soldados y los aldeanos dejaron escapar un grito ahogado. Para muchos, fue como si se hubiera producido el juicio final. La matriarca rugió y la tierra tembló bajo su furia. Se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ella y el gobernador en 3 pasos atronadores. Su caballo se encabritó presa del pánico y lo tiró al suelo. El polvo se levantó cuando la enorme osa se cernió sobre él, con las fauces a pocos centímetros de su cara. Los soldados gritaron, con los rifles a medio levantar, pero ninguno se atrevió a disparar. El gobernador yacía temblando en el suelo, con los ojos muy abiertos por el terror. Por primera vez, se vio despojado de su poder. No era más que un hombre, débil, pequeño e insignificante, bajo la mirada de la bestia a la que había jurado matar. El niño se tambaleó hacia adelante, arrastrando la pierna, con voz desesperada. «Por favor», le susurró a la matriarca, «no lo mates. Muéstrale lo que me has mostrado a mí. Ten piedad de él». El gruñido de la matriarca retumbó, sacudiendo el aire. Sus garras se clavaron en la tierra a ambos lados de la cabeza del gobernador y su aliento caliente le rozó la piel. El hombre gimió, su orgullo derrumbándose ante el miedo. Todos los músculos del claro estaban tensos, esperando el final. Entonces, con un resoplido que casi parecía un suspiro, la matriarca se echó hacia atrás. Volvió la cabeza hacia el niño y lo miró fijamente con sus ojos ámbar. En ellos había un mensaje claro e innegable. Una vez más, misericordia. Dio un paso atrás, seguida por su cachorro que la seguía tambaleándose, y los osos más jóvenes la imitaron. El gobernador permaneció inmóvil en el suelo, humillado, pero vivo. Los aldeanos estallaron en gritos, no de miedo, sino de asombro. Algunos lloraban abiertamente, otros caían de rodillas. La anciana levantó su bastón. 3 veces han elegido la misericordia cuando la violencia era su derecho. ¿Qué mayor prueba necesitan? Los soldados bajaron los rifles conmocionados. Algunos murmuraban oraciones, otros apartaban la mirada del gobernador. Incluso el cazador lleno de cicatrices, impulsado durante tanto tiempo por la codicia, dejó caer el arma, con las manos temblorosas. «Es verdad», susurró con voz ronca. «Son más que bestias». El gobernador se puso en pie a duras penas, con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. Señaló a los aldeanos con un dedo tembloroso. Esto es traición. Adoráis mentiras. ¿Os atrevéis a desafiarme con historias de animales y niños?» Pero nadie respondió, ni siquiera sus propios soldados. Su silencio fue el golpe final. La autoridad se le había escapado como el agua a través de una piedra agrietada. Sus amenazas no tenían ningún peso frente a lo que habían visto. El niño cojeó hacia adelante y se colocó donde estaba la matriarca. Su voz sonó clara y firme. «No me llamas nada, los llamas bestias. Pero hoy la misericordia te ha humillado. Hoy la compasión ha derrotado tu poder. Mira a tu alrededor. Tus soldados ya no te siguen. Tus amenazas son huecas. La tierra misma ha elegido y...» El gobernador abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tropezó hacia atrás y montó en su caballo con manos torpes. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. Sin decir una palabra más, espoleó al animal y huyó, seguido por sus soldados, en un silencio incómodo. Cuando el polvo se asentó, los aldeanos prorrumpieron en vítores y sus voces se alzaron como un trueno. Las madres abrazaron a sus hijos, los cazadores dejaron caer sus lanzas y los ancianos lloraron entre sus manos. El aldeano con la cara llena de cicatrices puso una mano temblorosa sobre el hombro del niño. «Tenías razón. Siempre la has tenido. La misericordia es la mayor fortaleza». El pecho del niño se agitaba y las lágrimas corrían por su rostro. Miró hacia el bosque donde la matriarca y sus cachorros habían desaparecido. «Me han salvado otra vez»,
susurró, no con garras ni con violencia, sino con misericordia. La anciana levantó su bastón por última vez. Que se recuerde, que se cuente. 3 veces nos han perdonado los osos y 3 veces nos han demostrado que la naturaleza misma encierra la verdad que los hombres olvidan. La fuerza no es nada sin compasión. Los aldeanos repitieron sus palabras y sus voces sacudieron el cielo. La leyenda quedó sellada, no como un rumor, ni como un cuento, sino como una verdad presenciada por todos. Y en la distancia, débil pero constante, un rugido resonó en las llanuras. No era un rugido de guerra ni de hambre, era la voz de la tierra misma, que llevaba la promesa de que la misericordia viviría más que el miedo, más que el orgullo, más que el poder de cualquier hombre. El gobernador nunca regresó. Sus soldados, que antes eran leales a sus órdenes, se alejaron avergonzados, algunos abandonando sus puestos por completo. Habían sido testigos de algo que ninguna arma podía borrar, algo que calaba más hondo que el miedo, una verdad escrita en el rugido de los osos pardos y en el frágil cuerpo de un niño que se había plantado ante ellos. En las semanas siguientes, el pueblo cambió. La gente ya no susurraba la historia del niño, como si fuera un frágil secreto. La contaban con valentía, y sus voces resonaban en los campos y alrededor de las hogueras. Los niños la recitaban mientras jugaban, representando la escena del osesno atrapado entre las rocas, del niño que lo liberaba y de la matriarca que lo perdonaba una y otra vez. Los ancianos tallaron la historia en piedra, asegurándose de que no se perdiera, aunque las voces fallaran. Los viajeros seguían llegando, pero ahora no lo hacían solo por curiosidad. Venían a arrodillarse ante el santuario junto al río y dejaban ofrendas, no de riqueza, sino de gratitud. Las madres traían miel, los granjeros dejaban su mejor grano y los niños ofrecían osos tallados a mano y pintados con colores vivos. El santuario creció hasta dejar de ser un simple círculo de piedras para convertirse en un refugio, con las paredes cubiertas de murales del niño y la manada. Y el propio niño, aunque todavía cojeaba y llevaba el peso del miedo en su corazón, hablaba a menudo no de sí mismo, sino de lo que los osos le habían enseñado. Podrían haberme matado, decía. Podrían habernos matado a todos, pero no lo hicieron. Esa decisión importa más que las garras o los rifles. La misericordia no es debilidad. La misericordia es poder. Sus palabras llegaron lejos. Las aldeas de las llanuras comenzaron a hablar de la misericordia no como debilidad, sino como fuerza. Las disputas entre vecinos se suavizaron. Las disputas no terminaban con sangre, sino con compromisos. Los líderes que antes gobernaban con crueldad se vieron cuestionados por personas que habían escuchado el rugido de la compasión que transmitía la historia. Poco a poco, silenciosamente, la leyenda estaba transformando la tierra. Pasaron los años. El niño se convirtió en hombre y luego en anciano. Su cojera se agravó, su cabello se volvió plateado, pero su voz nunca perdió su firme ardor. Continuó contando la historia, siempre con humildad, sin elevarse por encima de ella. Yo no fui elegido, solía decir, solo se me perdonó la vida. La verdadera fuerza nunca fue mía, era de ellos. El aldeano con la cara marcada por cicatrices también envejeció, y sus rasgos, antes duros, se suavizaron con el tiempo. Se convirtió en el guardián del santuario, dando la bienvenida a los viajeros y guiando a los niños al río donde todo había comenzado. A veces, cuando creía que nadie le escuchaba, murmuraba, tenía razón. El miedo no es sabiduría, la misericordia sí lo es. Con el paso de los años, la matriarca se dejaba ver cada vez menos. Algunos decían que se había vuelto demasiado vieja, que sus cachorros eran ahora líderes. Otros juraban que aún oían su rugido en las noches en que el viento soplaba sobre las llanuras. Ya fuera en carne y hueso o en espíritu, su presencia permanecía, un recordatorio de que el vínculo nunca se había roto. Y cuando el niño, ahora un anciano, dio su último paseo hasta la orilla del río, apoyado en un bastón tallado, miró a través de la hierba alta y sonrió. «Aún te oigo», susurró. «Nunca te fuiste».
Los aldeanos lo enterraron junto al santuario, y durante generaciones contaron su historia no como un mito, sino como un hecho histórico. La contaban para recordar a sus hijos que incluso las criaturas más feroces pueden elegir la compasión, que la fuerza sin piedad es vacía y que, a veces, las manos más pequeñas pueden llevar las verdades más pesadas. La leyenda les sobrevivió a todos. Se extendió más allá de las llanuras, a través de montañas y ríos, hasta las ciudades que una vez intentaron borrarla. Por mucho que los gobernantes intentaran silenciarla, el rugido siempre regresaba, llevado por voces que no temían hablar de misericordia. Se convirtió en algo más que un cuento, se convirtió en un espejo que preguntaba a cada persona que lo escuchaba: ¿elegirás el miedo o elegirás la compasión? Y en algún lugar de la vasta sabana, mientras el sol se desangraba en el horizonte, un rugido resonó una vez más, bajo, constante, eterno. Si esta historia te ha llegado al corazón, recuerda esto: la misericordia nunca es debilidad, es la mayor fortaleza de todas. El niño y los osos pardos nos recuerdan que la compasión puede resistir incluso frente a los rifles, el poder y el miedo. Suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias como esta, historias que inspiran y nos recuerdan los lazos que compartimos con el mundo que nos rodea. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar el poder de la bondad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo has visto cómo la compasión lo cambiaba todo? Gracias por vernos, y no lo olvides, el rugido de la misericordia siempre resuena más que el grito del miedo.